estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar plano cartesiano. Profesor, la parte número 1. Profesor, entonces, como primer punto, tenemos el plano cartesiano. Profesor, esta línea vertical es el eje Y y esta línea horizontal es el eje X. Muy bien. Profesor, este punto sería el origen de coordenadas. El profesor siempre es el 0, punto y coma 0. Bueno, nuevamente repito, él sería el origen de coordenadas, que sería el 0, punto y coma 0. Arriba del 0, profesor, van a estar todos los positivos. Y abajo del 0, profesor, van a estar todos los negativos. El menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Y así sucesivamente. Nuevamente repito, hacia arriba van a estar los positivos y hacia abajo, profesor, los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. A la mano derecha, profesor, todos los positivos y a la mano izquierda los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Muy bien. Profesor, si puedes observar la primera parte, la segunda parte, tercera parte y cuarta parte. ¿Sí, profesor? Está dividido en 4 partes. Muy bien. A todita esta zona por aquí, profesor, se le llama primer cuadrante. 1C, profesor, significa primer cuadrante. A todita esta zona, profesor, se le llama segundo cuadrante. Es el segundo cuadrante. Profesor, a todita esta zona de aquí, profesor, sería el tercer cuadrante. Y profesor, a esta zona de aquí sería el cuarto cuadrante. Nada más, profesor. Bien, profesor, entonces ya conocemos los elementos de nuestro plano cartesiano. No se olviden de los elementos del plano cartesiano. Este punto es el origen. Cada vez que te mencionen el origen de coordenadas, es el 0, punto y coma 0. Vamos a recordar, profesor, el par ordenado siempre se comienza con X y se termina con Y. Aquí lo tenemos, profesor. El par ordenado se comienza con X y se termina en Y. Profesor, otro nombre de X se le llama abscisa. Y, profesor, sería la ordenada. Nada más sería la ordenada. Son dos nombres, profesor, que nosotros tenemos que saber porque algunos problemas nos mencionan abscisa. Se refiere a la variable X y la ordenada, profesor, se refiere a la variable Y. Nada más, profesor. Esa es la primera parte. Solamente una observación. No olvidarte, profesor, del par ordenado. El par ordenado siempre se comienza con X y se termina con Y. Vamos a pasar ahora, profesor, a la ubicación de un punto. Este punto P, 5,6, lo tenemos que ubicar en el plano cartesiano. Profesor, aquí está nuestro plano cartesiano. Profesor, y recuerda que el par ordenado siempre se comienza con X y se termina en Y. Entonces, profesor, se comienza con X y se termina en Y. Profesor, ¿cuánto vale X entonces? X vale 5. Entonces, profesor, L es X y L es Y. Profesor, ¿cuánto vale X? X vale 5. Ahí está, profesor. Muy bien. Profesor, ¿y cuánto vale Y? Y vale 6. Ahí está, profesor. Vale 6. ¿Y qué se hace, profesor? La intersección de ambos, profesor, vamos a formar el punto P. La intersección de ambos, profesor, vamos a formar
el punto. Ahí está, profesor. Ahí está. Y vamos a colocar las coordenadas. ¿Cuánto vale X? X vale 5, profesor. ¿Y cuánto vale Y? Profesor, Y vale 6. Profesor, si por ahí me preguntan, profesor, el punto P pertenece a qué cuadrante? ¿Al primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante? Si por ahí me preguntan, profesor, el punto P pertenece al primer cuadrante. Nada más, profesor, ¿por qué? Porque el punto P se ubica en esta primera parte y se le llama, profesor, primer cuadrante. Por lo tanto, el punto P pertenece al primer cuadrante. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Aquí tenemos el primer punto y aquí tenemos el segundo punto. Ahora, profesor, ¿cuáles son las coordenadas del punto? X1 y Y1. Las coordenadas del otro punto, X2 y Y2. Si nos piden hallar la distancia entre ambos puntos, profesor, ¿cómo se calcula la distancia? La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? A la raíz cuadrada, profesor, escúchame bien, X2 menos X1, profesor, y todo elevado al cuadrado. X2 menos X1, profesor, elevado al cuadrado. Más, profesor, Y2 menos Y1, profesor, elevado al cuadrado. De esa manera, profesor, vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Nuevamente repito, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De X2 menos X1, profesor, y entre paréntesis, profesor, elevado al cuadrado. Más Y2 menos Y1, profesor, elevado al cuadrado. Nada más, profesor, nada más. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a los problemas del libro de la página 68. El primer problema nos está diciendo, profesor, ¿a qué cuadrante pertenece el punto P? ¿Quiénes son los elementos del punto P? -3 y -8. Nos han mencionado. Profesor, entonces, vamos a recordar. Profesor, siempre se comienza con X y se termina en Y. Profesor, recuerda que el par ordenado, profesor, se comienza con X, se termina en Y. ¿Cuánto vale X, profesor? -3. ¿Cuánto vale Y? -8. Y entonces, profesor, a la mano izquierda del origen se encuentran todos los negativos. Por aquí estará el -1, el -2, y digamos que por aquí, profesor, está el -3. Profesor, muy bien. ¿Cuánto vale Y? Y vale -8. Profesor, debajo del origen de coordenadas están todos los negativos. -1, -2, -3, -4. Y profesor, y digamos que por aquí está el -8. Profesor, ¿y qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, profesor, está el -8. Y simplemente, profesor, vamos a intersectar ambos números. Vamos a intersectar y vamos a obtener, profesor, el punto P. Vamos a intersectar. Y ahí estará, profesor, nuestro punto P. Nada más, profesor, nada más. Y nos está mencionando, profesor, a qué cuadrante pertenece. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Por lo tanto, profesor, el punto P pertenece, profesor, al tercer cuadrante. Nada más. Nuevamente repito, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Pero, profesor, nos está pidiendo el punto P. Y el punto P se ubica, profesor, en el tercer cuadrante.
El ejercicio 4 nos está pidiendo x más y dividido entre x menos y. Ahora, profesor, usted mencionó que el par ordenado siempre se comienza con x, se termina en y. Aquí tenemos x, profesor, ¿y cuánto está marcando x? X está marcando menos 2. Por lo tanto, aquí debe estar el menos 2. Por lo tanto, profesor, x es igual a menos 2. Nuevamente repito, se comienza con x, se termina en y. Aquí tenemos x, ¿y cuánto está marcando x? Menos 2. Por lo tanto, él debe ser menos 2. X es igual a menos 2. Profesor, y aquí está y. ¿Y cuánto está marcando, profesor? Está marcando menos x. Por lo tanto, profesor, y vale menos x. X vale menos 2, y vale menos x. Y el problema, profesor, nos está pidiendo lo siguiente. Profesor, ¿cuánto vale x menos 2 más lo que vale y? Pero ¿cuánto vale y, profesor? Y vale menos 6. Dividido, profesor, entre x menos y. ¿Cuánto vale x? X vale menos 2. Menos lo que vale y vale menos 6. Y entonces, profesor, simplemente tenemos que desarrollar. Aquí sigue siendo menos 2. Más por menos sería menos 6. Profesor, acá sería menos 2. Menos por menos sería más 6. Y simplemente, profesor, tenemos que desarrollar. Profesor, menos 2 con menos 6. Menos 2 con menos 6 sale menos 8. Menos 2 con más 6. Menos 2 con más 6 simplemente sería 4. Profesor, 8 entre 4 sería 2. Pero como es negativo, profesor, me va a salir menos. Nada más, chicos, simplemente hemos obtenido el valor de x y el valor de y. Y simplemente hemos reemplazado en lo que nos está pidiendo. Y hemos desarrollado y al final nos ha salido menos 2. El problema 6, profesor, nos está pidiendo m más n. ¿Cuánto será, profesor, el valor de m más n? Recuerda otra vez nuevamente que, profesor, el par ordenado se comienza con x y se termina en y. Nuevamente, el par ordenado comienza en x y se termina en y. Profesor, x, ¿cuánto está marcando x? Profesor, está marcando 4. X está marcando 4. Por lo tanto, profesor, él debe ser 4. Entonces, n más 2. Profesor, n más 2 debe ser igual a 4. Debe ser, profesor, igual a 4. Nuevamente repito, el par ordenado se comienza con x, se termina en y. Pero, profesor, ¿cuánto está marcando x? X está marcando 4. Por lo tanto, n más 2 debe ser igual a 4. Desarrollando, profesor, ¿cuánto vale n? N vale 2. Muy bien. Profesor, y ¿cuánto está marcando y, profesor? Está marcando n menos 3. M menos 3. Pero, profesor, ¿cuánto vale y? Y vale menos 5. Por lo tanto, profesor, aquí debe estar el menos 5. Entonces, vamos a desarrollar m menos 3 debe ser igual a menos 5. Nuevamente repito, ¿cuánto vale y? Y vale menos 5. Profesor, aquí debe estar el menos 5. M menos 3 debe ser igual a menos 5. Entonces, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Lo que está restando va a pasar a sumar al otro miembro. Y, profesor, ¿cuánto nos va a salir? Nos va a salir, profesor, menos 2. Ahí, profesor, ahí está. Menos 5 más 3 sale menos 2. Y el problema nos estaba pidiendo, profesor, la suma de m más n. ¿Cuánto vale m, profesor? Vale menos 2. ¿Y cuánto vale n? N vale 2. Menos 2 más 2 sería, profesor, simplemente 0. Y eso sería la respuesta para el problema 6. El problema número 8, profesor, nos está pidiendo que tenemos que calcular la distancia entre estos dos puntos. Profesor, ¿y cómo se calcula? La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1
profesor, elevado al cuadrado. Entonces, profesor, vamos a hacer lo siguiente. X1, Y1, X2 y Y2. Nada más, profesor, nada más. X1, Y1, X2, Y2. Entonces, de acuerdo a la fórmula, profesor, X2 vale 4. Menos, recuerda, profesor, recuerda, menos X1. Pero X1, profesor, vale menos 1. Colocamos entre paréntesis elevado al cuadrado. Más, profesor, I2. ¿Cuánto vale I2? I2 vale 5. Menos lo que vale I1. I1, ¿cuánto vale, profesor? Vale 2. Y eso, profesor, elevado al cuadrado. Nada más. Y simplemente, profesor, vamos a desarrollar de manera directa. Profesor, menos por menos sería más. Y 4 más 1 sería 5. 5 al cuadrado. 5 menos 2, profesor, 3 al cuadrado. Y simplemente desarrollando, ¿cuánto nos va a salir? 5 al cuadrado sería 25. 3 al cuadrado, 9. Y al final, profesor, nos va a salir la raíz cuadrada de 34. Y eso sería, profesor, la respuesta al problema número 8. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.